Bueno, el objetivo del día de hoy es vamos a introducir ya el tercer parcial. El tercer parcial corresponde a el desarrollo del comportamiento de una página web. En el primer parcial vimos el desarrollo del contenido con puro HTML. En el segundo parcial ya le agregamos componentes de presentación, que se ve bien, y eso lo hacemos con reglas de CSS. Y ahora vamos a aprender a incorporarle comportamiento a la página. Se refiere a comportamiento a toda aquella acción que interactúa el usuario y la página reacciona hacia esa interacción. Es decir, un clic o un botón que se debe de hacer cuando se quiere enviar un formulario, cuáles son las validaciones y cómo esas validaciones van a hacerse a nivel de un tipo de lenguaje de programación que se ejecuta a nivel cliente. En los principios, pues la tecnología utilizada era JavaScript por defecto. JavaScript ya tiene bastante tiempo de existir. Pero el mayor caso de uso que tenía JavaScript en sus momentos cuando nació era darle algunos efectos y animaciones raras a la página. De las más famosas que yo me acuerdo es de que el mouse se le empezaba a armar como un clon y hacía una serpientita, como una sombra, un trail hacia atrás, o hacer que un botón les huyera del clic. Entonces, esas eran ciertas actividades o ciertas animaciones raras que se manejaban. Ya después, cuando la web, podría decirse, cambia de web uno a web 2, ya tenemos más interacción, ya necesitamos capturar mayor información que el cliente provee como tal. Y pues empiezan a existir validaciones de los formularios, que las entradas de datos estén validadas con la información que se ocupe, ciertas acciones que generan contenido a partir de lo que el usuario está seleccionando o haciendo clic. Empiezan a salir ciertas integraciones con otros componentes y pues podríamos decir que los navegadores no eran muy duchos, no eran muy buenos manejando este tipo de ejecución en línea y habría mucho espacio a bastantes vulnerabilidades, como por ejemplo cuando Microsoft incorporó el ActiveX y el LOLE, era una tecnología que permitía que el browser levantara programas dentro de las páginas. Por ejemplo, levantaban los players, el Flash Player, QuickTime Player, levantaban las herramientas de ofimática como Word, Excel, incorporado directamente dentro de la página y otras herramientas que inclusive se descargaban desde el mismo servidor para ejecutarse como un binario dentro de la computadora. Entonces, créanme que en ese episodio, en ese momento en la historia, era complicado porque era una de las mayores vulnerabilidades la entrada de virus que se instalaban a partir de la ejecución de ActiveX y de OLED. Entonces, ya después vinieron y empezaron a agregar sandboxes, que es áreas seguras. Ya no puedo desde el navegador interactuar con varios elementos del sistema operativo. Ya no puedo entrar a modificar o a leer datos del file system, simplemente a donde el usuario dé permiso. Eh, Tampoco puedo ejecutar eh, peticiones o abrir conexiones socket de red que permitan el control remoto. Eso ya hay otras herramientas que lo permiten y otras tecnologías que están aseguradas. Entonces, hoy en día, pues JavaScript ha armado un gran contexto desde que volvemos a poner de hito. eh, Flash Player vino a revolucionar Web 1 a Web 2. Podríamos decir de que la experiencia interactiva enriquecida que manejaba Flash Player se extendió más con el uso de ActionScript, que era el lenguaje de programación que se usaba con ese programa. Y por su similitud a JavaScript, empezaron a ver que con JavaScript se podía hacer algo. Y con la incursión del iPhone y la decisión de Apple de no soportar ningún tipo de plugin en su navegador en el iPhone, eh, pues obligó a que se desarrollara mucho más las capacidades de JavaScript. Entonces hoy en día el ecosistema de JavaScript es inmenso. Ahora tenemos JavaScript para ejecutarse a nivel de navegador. Eh, Portaron el motor de JavaScript para poder hacer ejecuciones en backend a nivel de servidor, algo conocido como 2JS. Y pues se ha vuelto un lenguaje
de uso general, por así decirlo, que permite cualquier tipo de interacción a nivel de red, sistemas operativos o, en nuestro caso, para las interacciones en el navegador. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Entonces, ya mucho bla bla. Y vamos. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla o no he compartido nada? Ok, permítanme. Vamos a partir. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, permítanme. Ok, ok, veamos entonces. JavaScript, al igual que CSS, permite incorporar JavaScript de tres formas. Uno es usando la forma directa en el HTML, cual no se recomienda. Vamos a ponerle aquí un click me. Y HTML nos brinda ciertos eventos que yo puedo manejar. Entonces tenemos un click, que es uno de ellos, que es para manejar. Y aquí dentro de las comillas dobles, pues podemos incorporar sentencias o ejecuciones de código JavaScript simples. Entonces digamos, hola mundo, clic, a músico. Ok, entonces esto lo que va a hacer es levantarse. Alert es un método de JavaScript que me tira un mensaje. Vamos a visualizarlo. Y si le damos clic, pues me tiene que aparecer hola mundo, clic desde atributo. Entonces esa es la forma más simple de incorporar JavaScript dentro. No se recomienda porque nuevamente acá tenemos y queremos separar las responsabilidades de cada uno de los componentes. El documento HTML es para presentar contenido. Ok, delegamos la presentación al CSS y delegamos el comportamiento a JavaScript. Al igual que CSS, pues también yo puedo establecer un bloque en donde yo puedo incorporar scripts. Lo único es que estos scripts tenemos que tener cierto cuidado. Recuerden, les había dicho anteriormente que HTML se parsea de forma secuencial desde la primera línea del código hasta la última línea de código. Y en el caso de los JavaScripts que están diseñados, las funciones y los algoritmos diseñados para acceder y modificar el DOM, o sea, para modificar el resto del contenido del documento, deben de ejecutar hasta que ya todo el contenido HTML esté cargado. Si yo pongo una función que trata de buscar un elemento del DOM antes de que se haya cargado, pues voy a tener comportamientos raros y no adecuados. Entonces, permítanme un segundo. ¿Están ahí todavía? Ok. Bueno, les mencionaba, la segunda forma, igual que en CSS, es a través de un bloque. En CSS usamos un bloque style, en JavaScript podemos usar un bloque script. Lo único es que hay que tener cuidado. Aquí vamos a introducir un término extremadamente importante cuando trabajamos en JavaScript, en especial para cuando trabajamos en JavaScript para la web. Es conocido como el DOM. Este término lo van a escuchar bastante. Este es el Document Object Model. ¿Y qué es esto? Realmente es la representación. Podemos API que brinda el browser, el navegador, para acceder a todos los nodos
renderizados en viewport y otros. Ok, cuando hablamos de DOM, lo vamos a ver ahorita. Y nos podemos regresar a nuestra página. Y aquí lo que tenemos es un ClickMe. ¿Recuerdan que nosotros le damos a inspeccionar elemento? Y me aparece un árbol. Este árbol es conocido como el DOM. Este árbol en sí no es el código fuente, sino que es todo en memoria de lo que está renderizado en pantalla. Esto es, por así decirlo, la estructura de objetos que se renderiza, que nosotros visualizamos. Entonces, con él yo puedo determinar ciertos elementos que puedo modificar en JavaScript. Puedo acceder con ellos. Entonces, ahorita tenemos el bloque script que vamos a trabajar. En JavaScript, pues ya tenemos otro elemento adicional además del alert, que es podemos usar comentarios igual que en C, con pleca pleca comentario de una línea o pleca asterisco para comentario de multilínea. ¿Qué hacemos? El DOM en JavaScript es una palabra reservada llamada document. ¿Ok? El document es el documento que yo estoy viendo. Entonces, así como en Visual Studio, ustedes me imagino han desarrollado programas para Windows que arman la pantalla y la pantalla tiene un page on load. Así se llama el evento, ¿verdad? Confírmame. En Visual Studio, cuando cargan una pantalla, hay un evento llamado page on load. Ok, hay varios. Igual en JavaScript hay ciertos elementos que se trabajan. En Visual Studio, si estamos usando en C Sharp, prácticamente nosotros en el init hacemos algo llamado el registro de delegadores o delegados. En este caso, pues JavaScript funciona de la misma forma. Yo puedo registrar funciones que van a reaccionar a ciertos eventos del ciclo de vida que tiene un objeto como tal. Entonces, para ello, para registrar esos, se usan una opción llamado Add Event Listener. En el mundo de JavaScript, los delegadores se llaman Event Listeners, es decir, escuchadores de eventos. Entonces, ellos están registrados, hay un motor ahí que está constantemente viendo un pool de llamados y encuentra uno de esos llamados, es un evento que tiene una función asociada a él, va a ejecutar esa función. En este caso, nosotros vamos a declarar una función que haga eso. Pero primero le tenemos que decir cuál va a ser. Entonces, en este caso, le decimos DOM Content Loader. Este es importante, prácticamente se lo deben de saber de memoria, porque es prácticamente el decir cuando ya se ha cargado todo de la página, con esto empezamos. Y aquí es donde podemos registrar todos los demás elementos que van a ejecutarse desde JavaScript. Entonces vamos a crear otro div aquí. Vamos a hacer desde el bloque de JavaScript. Entonces, igual para acceder desde JavaScript usamos el document. Para hacerlo más sencillo, pongámosle un ID. Y el document hay un método llamado getElementById, que solo le mandamos el nombre que queremos buscar. Entonces, aquí me devuelve el objeto y yo puedo también ayudar a agregar un delegador. En este caso, yo le digo que yo quiero hacer o manejar el evento click. Y aquí le vamos a decir alert click es de... Ok, entonces prácticamente estamos haciendo exactamente lo mismo que el onClick registrado directamente como atributo del elemento, nada más que extraído a un bloque. Esto ya se recomienda un poquito más. Esto permite mayor versatilidad y control sobre el código y no estar combinando contenido con elementos de comportamiento. Entonces vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a abrirlo. Ahí sale el click me, que ya sabemos que se cargó.
Y vamos a darle click me from block y me dice click desde bloque. O sea que la ejecución que se hizo hasta que ya se ha cargado toda la página me registra el evento click a este elemento, que el elemento corresponde al div click me from block. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, lo que estamos explicando ahorita es dónde se puede incorporar JavaScript. Después vamos a introducir más a detalle todo lo que estamos. JavaScript lo podemos levantar y podemos crear algoritmos que se ejecuten a través de los eventos HTML y igualándolos a esa sentencia que se quiere ejecutar en JavaScript en este caso. Esta forma no es recomendable, no se los recomiendo definitivamente. La segunda forma es utilizando el bloque script. Bloque script lo que hace es definir qué se va a realizar con el DOM, donde el DOM es representado por la variable document. Esa es una palabra reservada, siempre va a existir document en la página web. Y a él me permite agregar eventos, agregar funciones que van a reaccionar a diferentes eventos. El evento más importante que tenemos ahorita es DOM Content Loaded. Este evento, DOM Content Loaded, se dispara cuando la página ya se cargó y en memoria ya está desarrollado, estructurado y cargado todo el árbol de elementos. En otras palabras, cuando ya esto está accesible. ¿Ok? Que este es el DOM. Luego, cuando ya se ha cargado, lo que hacemos es acceder a elementos dentro del DOM. En este caso usamos getElementById, que me permite extraer un elemento llamado o identificado. Una vez tengo acceso a él, también me provee un API, me provee métodos, propiedades, atributos que yo puedo acceder con JavaScript y utilizarlos. En este caso, también agregamos otro escuchador, algo que hace un event listener, que hace el click. En este caso, registra el evento click y que se va a disparar estas funciones. Ya vamos a ver cómo se arman estas funciones. Estas funciones se llaman funciones anónimas. Pero ya con avancemos en la clase vamos a entender mejor. Ahorita es solamente para demostrarles que podemos ejecutar JavaScript desde un bloque script. ¿Queda más claro? Hola. No te preocupes. Pues sí, regresamos. Hola, regresamos. Listo. Ok, entonces me había quedado que en el bloque script me permite ejecutar código JavaScript. Ahora, muchos de los códigos, por ejemplo, el manejador de un menú, el manejador de validaciones reutilizables, por así decirlo, pues necesitamos en este caso venir y decirle, hey, ¿saben qué? Esto lo voy a reutilizar en varias páginas, entonces al igual que en CSS, JavaScript también permite tener un documento exclusivo aparte donde tenga todos esos algoritmos. Y esos son, vamos a ponerlo aquí, ese, son archivos con extensión JS. ¿Ok? Cualquier nombre que sea compatible con la web, sin espacios, sin caracteres especiales, específicamente y generalmente se usan solo minúsculas. En este caso, script.js, el .js le determina de que ese es un archivo con código JavaScript. No hay que hacer más nada que escribir el código directamente. Pero al igual que todos los demás elementos, necesitamos guardar esto o controlar la ejecución de JavaScript utilizando y cayendo cuando ya se ha cargado todo el DOM para poder tener acceso a cada uno de los.
Ahora, hay diferentes formas de estructurarlo, diferentes formas de trabajar y podemos hacer un ejemplo. Vamos a agregar algo básico, vamos a poner un form. Se fijan, no le estoy haciendo un action ni nada, simplemente estoy dejando un form. Vamos a poner un label por, vamos a poner número 1, type number, name es igual a el ID, también le vamos a poner 1 y no le vamos a poner value, solo vamos a usar. Después vamos a poner un button al y ok, esto es un formulario simple, debe de tener una action, debe de tener un método, pero vamos a capturar el evento submit de este cuando le dé clic. Vamos a evitar que el formulario se dispare, ya les voy a mostrar cómo hacer eso, porque si no recarga toda la página. Vamos a tener acceso a todos estos valores y realizar un proceso con ese valor. Luego de eso vamos a usar, vamos a procesar estos números, en este caso vamos a hacer una adición y vamos a incorporar ese valor dentro de este ID. ¿Ok? Como les digo, la idea es simplemente mostrarles que cuando se le haga clic a un elemento, capturar ese elemento, puede ejecutar JavaScript desde afuera. Entonces, igual, podemos usar document para extraer y extraerle agregar el listener. Entonces vamos a usar un método un poquito más declarativo. Vamos a crear una función on document loaded. ¿Ok? Y el event listener, lo que vamos a hacer es asignarle la función document load. ¿Ok? Una vez hecho eso, vamos a registrar este punto, los eventos del formulario. Entonces, en este caso, lo que quiero extraer es cuando se haga clic en el botón. Entonces, voy a poner aquí function botón procesar on click. Aquí vamos a poner una E, es un parámetro que se envía solo. Ok. Y este lo vamos a registrar. Cuando se cargue el documento, vamos a buscar document get element by ID. Procesar es botón procesar. Y le vamos a asignar. De esa forma se ve un poquito más ordenada las asignaciones, los nombres de la función y buscamos la implementación. Y así no tenemos un chorizo de código amontonado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Necesitamos extraer la información de estos números. Entonces, primero vamos a crear variables. En este caso vamos a usar una constante que sería número 1. Va a ser igual. Vamos a usar un método llamado number, que es de JavaScript, para poder convertir cualquier valor a un número. Pero ocupamos seleccionar ese elemento. Vamos a aprovechar el get element by ID y el ID es num1. Y como voy a acceder al valor que se está guardando dentro de él, al valor que está incorporando el usuario, pues yo solamente uso el value. Lo mismo para el número 2.
Ok, vamos a crear una respuesta. Lo que vamos a hacer es simplemente concatenar la ejecución de la respuesta. Vamos a poner constant suma va a ser igual a 1, algo simple. La respuesta, pues vamos a concatenar la suma de más 1. Después vamos a ver plantillas, se llaman templates, string templates. Es algo para hacerlo más fácil. Más 2 igual a más suma. Ok, y necesitamos agregar este texto al mensaje. Entonces vamos a venir y vamos a usar nuevamente document.getElementById. La ID que está es mensaje. Y ahí vamos a usar uno llamado innerHTML y se lo asignamos a respuesta. Todos los nodos de HTML tienen esta API. Es una de las grandes ventajas. Tienen innerHTML, getElementById, tienen el evento documentLoaded, todos los eventos on click, on double click, on blur, on focus. Muchos de los eventos se ejecutan. Entonces, la ventaja de tener como elementos HTML la misma API me permite hacer manipulaciones de cada uno de estos elementos de forma individual y basta. Vamos a probar si esto nos funciona. Ahorita estoy esperando de que me vuelva a recargar la pantalla, que es un comportamiento no esperado, pero vamos a ver. Y refrescamos. No, no le he incorporado no, todavía. Ya lo voy a incorporar. Permítame un segundo. Ok, entonces, como dijo el compañero, todavía no he ligado ese documento script al documento HTML. Para hacerlo, igual usamos el bloque script, lo único que le definimos un source. Y en ese source, igual URLs relativas, hacemos link al JavaScript. Y a diferencia de CSS, que es un link autocerrado, el bloque script siempre tiene que llevar la etiqueta de cierre, si no se vuelve inválido. Y con eso entonces podemos ya levantar el HTML. Ya se supone que está cargado. Vamos a probar con 5 y 4. Me debe dar un mensaje, pero se recargó la página. Si se fijan, aquí arriba dice número 5, número 4, se recargó la página. No pude ver absolutamente nada de lo que sucedió en el div. Ok, para corregir eso, yo tengo que prevenir el comportamiento por defecto. Para eso ocupamos ese parámetro. Entonces vamos a ponerle prevent fault, que es un método, y también evitamos de que el evento se propague. Esto es algo que se llama events on bubbles, son burbujas que van unas adentro de otras, entonces ahí vamos a explicarlo mejor más adelante, pero ya con esto ya se supone que la página nos va a recargar por sí. Entonces vamos a volver a correr, vamos a probar 4 y le doy a empezar.
cargar. Para el no, porque si está asociado igual, PTN, PTN, bien. Parámetro, hold identification. No, se le puede poner el action, pero desde el momento que yo estoy previniendo la ejecución del botón, no debería generar. Pero 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 ahí obtengo el elemento add event listener, es decir,
clic, corra botón. Un momento le estaba asociando el. Listo, la suma de 3 y 2 es igual a 5. Ok, entonces en resumen, lo que hemos hecho el día de hoy es lograr incorporar JavaScript dentro del atributo para ejecutar sentencias componente. Eso nos recomienda. Tenemos para poder ejecutar JavaScript a nivel de bloque. Se recomienda cuando es una ejecución de script que es bien específico para esa página y no se va a repetir en otro lado. Y también podemos ejecutar JavaScript a nivel de archivos externos y generalmente este se usa para compartir comportamientos entre páginas. Ok, con eso terminamos el día de hoy.